Me cayó auditoría. Escucho decir eso de empresarios y de gente que trabaja por su cuenta, que también son empresarios, cuando Hacienda llega y les toca la puerta y se mete a sus oficinas a revisarles sus pagos de impuestos. Esta auditoría, que se conoce regularmente como visita domiciliaria, es bastante traumática, como que nos mete más presión por tener a esa gente extraña adentro de nuestros lugares de trabajo. Sin embargo, hay otra auditoría a la que se le presta menos atención, las llamadas auditorías o revisiones de gabinete, que realmente se han convertido en el estándar de las revisiones fiscales que hace el SAT. De este último tipo de revisiones vamos a hablar hoy. Y les voy a dar 5 consejos, los mejores que mi experiencia de 40 años como contador público y como abogado defensor contra el SAT les puedo dar. Saludos México, soy Gonzalo Fósil y a nombre de Cuentas Claras, el despacho que te asesora y te defiende en todo México, hoy vamos a platicar de estas llamadas auditorías de gabinete que realiza el SAT y que no por ser a distancia resultan menos perjudiciales para la gente que no las atiende debidamente. Por eso hoy te voy a dar 5 consejos para que se atiendan bien y salgas lo mejor librado posible. Por principio de cuenta, estos requerimientos de información llegan a través del buzón tributario. Como no nos está tocando la puerta ni tenemos gente extraña en nuestras oficinas, muchas veces el empresario o el contribuyente no les pone la atención debida. Hay que lo vea el contador, sea que tengas tu propia área de contabilidad dentro de la empresa o sea que la tengas en forma externa, ahí que lo vea el contador. Pues mi primera recomendación es precisamente que además de que lo vea el contador, tú estés pendiente y de cada escrito, de cada respuesta que se le vaya a dar a la autoridad fiscal, en este caso al SAT, tú estés al tanto, aunque no seas el que firmes la respuesta a la solicitud de información y documentos que nos realiza el SAT. Lo más importante, esa respuesta, además de estar supervisada por ti en todos los casos, hay que hacerla a tiempo dentro de los plazos que la autoridad nos señala y también cumpliendo con todo lo que pide. Pero si lo que piden o solicitan es excesivo, hay que cumplir a tiempo todo lo que sí se pueda y lo que sea excesivo o se le ocurrió a algún auditor del SAT pedirnos, hazme un cuadrito así, una tabla con tal y cual información, que eso no lo teníamos contemplado porque no es una obligación normal. En esos casos, solicita una prórroga porque es una información que no forma parte de la contabilidad. Entonces, regla número 1 o sugerencia número 1, muy atento, aunque no seas tú el que firmes, aunque tengas apoderados para atender cuestiones fiscales, tú entérate de todo lo que se vaya a responder. Y yo te sugiero que tengas una asesoría externa como la de un servidor o cualquier otro profesionista externo, porque así la gente que tenemos experiencia en resolver problemas contra el SAT te pueden decir, aguas con esto, esto mejor no lo digas, hay que decirlo mejor de esta otra manera o simplemente no decirlo. Porque muchas veces, por la falta de experiencia, a veces por los nervios, pues contestamos cosas que nos amarran y nos comprometen. Segundo, ya te llegó el documento, ya instruiste, ya alertaste a tu staff contable, interno o externo, que hay que atender eso debidamente. Bueno, hay algo que tú debieras estar atento mucho antes de que te llegue una auditoría, es que también está tu contabilidad realizada.
¿Qué tan alineada está toda tu información? Los CFDI de ingresos que emites, los CFDI de gastos que recibes. La declaración DIOT famosa es una declaración. DIOT hoy es la declaración más importante para el gobierno. Hoy. Mañana a lo mejor puede cambiar, pero hoy esa declaración DIOT, si se hace mal, nos mete en problemas. La contabilidad, pues hay que hacerla conforme lo marcan los estándares de los principios de contabilidad y las propias reglas que vienen en el Código Fiscal, de manera que leyendo la contabilidad, cualquier persona con experiencia, un auditor del SAT se supone que la tiene, pues pueda saber realmente qué hiciste, con qué comprobante se amparó la operación, cuándo le pagaste o cuándo te prestaron el servicio, que si lo quedaste a deber, que si lo pagaste un mes después, etcétera. Todo debidamente documentado en una buena contabilidad. Si quieres una opinión sobre tu contabilidad, puedes contratar nuestros servicios también para que veamos, antes de que te caiga una auditoría, cómo está tu contabilidad. Y no se trata de criticar a ningún contador, a quienes les tengo todo el respeto del mundo, sino se trata de decir, mira, se puede mejorar haciendo esto y aquello para que cuando nos venga una revisión, con esta información le digamos al SAT, de aquí puedes sacar todo lo que necesitas porque aquí todo está bien hecho. Y cuando hablo de una alineación contable y que todo el sistema contable esté perfectamente integrado, hay un tema importantísimo: estados de cuenta bancarios, conciliaciones bancarias. A mí me ha tocado defender casos donde digo, ¿y dónde están las conciliaciones bancarias? Y todo el mundo se voltea a ver, ¿what? O sea, tiene que haber conciliaciones bancarias para que de esa forma cada depósito que aparece en tu estado de cuenta tenga una explicación en la contabilidad. Cuando eso no ocurre, para el SAT es muy fácil decir, ok, estos depósitos que aparecen en el estado de cuenta que no se corresponden con la contabilidad son ingresos y me vas a pagar IVA y me vas a pagar el impuesto sobre la renta que corresponda por ese depósito que a alguien se le olvidó registrar en la contabilidad y que por esa razón vamos a tener un problema con el SAT. Y sí, es muy importante también que tengamos que nuestra área contable, nuestro contador externo, prepare papeles de trabajo en materia de pagos provisionales de impuestos sobre la renta y del IVA, y sobre todo también papeles de trabajo de esa declaración famosa de la DIOT, que es una declaración informativa. Con esa no pagamos ni un centavo, pero si está mal hecha, te va a traer problemas. Entonces, hay que revisar esa. Hay un cuadro básico de integración contable. Nosotros tenemos un cuestionario que son aproximadamente 49, 50 preguntas, donde con base en ese cuestionario detectamos cualquier punto por donde el SAT nos puede meter un gol en materia de impuestos. Entonces, es muy importante que como empresario sepas que tu contabilidad está bien hecha, bien integrada, está todo. Y muchos empresarios me dicen, oiga, pero es que yo no soy contador, yo no le entiendo a eso. Mi mejor sugerencia es aprendan un ABC. Hay varios cursos que dan en las cámaras empresariales sobre el ABC de los estados financieros. O número dos, contraten a gente como nosotros que tenemos experiencia en auditorías, somos auditores, somos asesores en impuestos y que le podemos decir por dónde tienen un punto flaco o varios puntos flacos. Y derivado de esta cuestión de revisar nuestra integración contable, pues yo lo que haría de primera, ok, a ver, revisa mi declaración a ver si es congruente lo que declaré con lo que traemos en contabilidad, con lo que traemos en CFDI. En esos 15 días de plazo que nos dan, pues uno mismo hacerse una autorrevisión y no esperar a que el SAT se le vaya a pasar, porque no se les va a pasar. Son gente que hoy en día, con el apoyo en las computadoras, en los CFDIs electrónicos, en la contabilidad electrónica,
les resulta más fácil revisar. La productividad de un auditor del SAT se ha multiplicado porque pueden hacer más trabajos en menos tiempo. Por eso corrieron también un poco de contadores. Y si hay errores, pues de una vez te puedes autocorregir porque así aplican menos multas. Inclusive puedes llegar a un acuerdo conclusivo donde ya tú detectaste tus propios errores y más los que el SAT te achaque y los que el SAT te achaque, si tú no estás de acuerdo con ello, ahí se puede tratar de negociar con la PRODECON de por medio para quitarnos por una única vez todas las multas. Pagaremos recargos y actualizaciones, de eso nadie nos salva, pero podemos quitarnos las multas. Y aquí hay algo muy importante ahorita que les dije, de esto nadie nos salva. Para el año 2026 va a haber un estímulo para empresas que, entre comillas, estímulo, pero bueno, es una manera de ahorrarnos impuestos. Si nos hacen auditoría del ejercicio 23, 22, 21 o inclusive de 2024, para empresas que tuvieron como tope 300 millones de ingresos, hay un programa para calcular los impuestos, quitar todas las multas y tampoco pagar recargos, o sea que solamente se pagarían los impuestos que se deben actualizados. Entonces, eso es un programa, pues a mí me parece muy favorable para contribuyentes si estamos mal, que nos va a permitir corregirnos pues con los menores costos posibles. Y recuerden que siempre el acuerdo conclusivo con Prodecon nos va a ayudar a quitarnos todas las multas. Por una única vez, no es que vamos a agarrar viajecito con eso porque no es la finalidad. Y aquí les va la tercera sugerencia o consejo, como lo quieran tomar. Este tercer consejo o sugerencia tiene que ver con una práctica que tiene el SAT de que como hay tantas empresas factureras que se dedican a vender facturas y que por acá por fuera le regresan el dinero a los contribuyentes que se los compran o bajo cualquier otro mecanismo, aquí no les voy a platicar de ese tipo de cosas, pero el hecho es que eh, el SAT ha detectado que muchos contribuyentes compran facturas para inflar sus gastos y pagar menos impuestos. Eso ya se lo saben y tiene más de 15 años que se lo saben. Ha pasado en todas las épocas, antes de que existieran los FDIs, pasaba, cuando eran en papelito pasaba y hasta ahora que ya tienen CFDIs sigue pasando. ¿Y saben qué? Los principales clientes de esas factureras, ¿saben quiénes son? El mismo gobierno, alcaldías, gobierno del estado a través de todas sus secretarías, obras públicas, etcétera, salud, presidencia de la República a través de Secretaría del Bienestar, comunicaciones, etcétera. El gobierno es el principal cliente de las factureras, pero bueno, eso es un mal por allá que ojalá y podamos exigir como ciudadanos que se corrija. Pero si se trata de contribuyentes, el SAT viene con la espada desenvainada y cualquier gasto fuerte empiezan a cuestionar si verdaderamente es una operación real o es falsa. Así sencillito. Oye, pero que tengo la factura y aquí tengo el pago. Ajá. Está bien, tienes la factura y tienes el pago, pero eso no me garantiza que sea una operación real. Y créanme, el SAT se pone muy renuente a reconocer operaciones reales y a cómo demostrar que una operación es verídica, es real, es de las normales que realizamos, que no se trata de que estamos comprando una factura para meterle gastos a la empresa y que luego acá por fuera nos entreguen el dinero en un maletín o con otros mecanismos que conozco. Entonces, para que tengamos nosotros verdaderamente una mejor oportunidad de evitar que nos finquen impuestos por operaciones que el SAT diga, ah, esa operación es falsa, tenemos que llevar un expediente por cada proveedor importante. Digo, si me gasté 500 pesos en una tlapalería porque compré un poco de tiner y unas brochas, eso es irrelevante. Pero
Si tengo facturas por cientos de miles o por millones de pesos, ahí sí me conviene tener un expediente debidamente integrado del proveedor. Si compro y vendo mercancías, esa es la manera más sencilla de comprobar, bueno, mis entradas de almacén, mis facturas de venta. Si Hacienda me dice, oye, es que es falso que le compraste 1000 botes de pintura a tal empresa, oye, mi negocio es comprar y vender pinturas. Te compré 1000 botes de pintura con tal descripción y aquí está donde vendí 950 y me quedan 50 en inventario. ¿Sí? Entonces, en el comercio es la manera más sencilla de comprobar y si me entregan mercancías hay que mejorar nuestros controles, como por ejemplo eh, tomar nota del vehículo que me traen, con qué placas, etcétera. En empresas grandes yo eso lo observo que lo hacen solitos, o sea, es parte de su control. Quién me entregó, cuándo me entregó, en qué camión vino, etcétera. Dónde está copia del flete. Son cuestiones, pero aquí no voy a ahondar en ese tema. Simplemente les quiero decir, puse estos ejemplos para que les quede claro que estamos obligados a comprobar que las operaciones son reales. La cuestión se agrava cuando pagamos servicios. Los servicios que son intangibles muchas veces quedan en un reporte, en varias cosas, pero, por ejemplo, un análisis de mercado que hacen las empresas importantes o un plan de mercadotecnia. Eso tiene que comprobarse de una manera más eficiente, pero no es el tema de ahorita. Simplemente lo dejo ahí, pongo a rodar la pelota para que ustedes la cachen y se pongan a pensar en su negocio. Oye, este proveedor, ¿cómo lo voy a comprobar? El pago, el cheque, la transferencia y la factura no es suficiente para el SAT. Nunca va a ser suficiente y para un juez del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tampoco. Entonces, hay que guardar todos los elementos, correos electrónicos que mandamos, que recibimos, imprimirlos al file, o inclusive, digo, ya hoy todo es electrónico, tener un file electrónico de todo lo que llevamos con cada contribuyente y con respaldo en la nube para que no digamos, ay, se me perdieron. ¿Sabes qué? Es que se me borró la información de la computadora, me cayó un virus. Mal para nosotros. El SAT va a decir, ah, sí, te cayó un virus, qué bueno, ya nos estás facilitando las cosas, te vamos a fijar un crédito, pero grandotote. Pónganse listo. Punto número 4, ya tienes tu contabilidad en orden, perfectamente, tienes todo para contestar a tiempo o explicar las razones por las que algunos puntos de los que te piden solicitas un plazo adicional y entregas lo que ya tienes. Yo lo que siempre le recomiendo a los clientes es entreguen su contabilidad al 100, aunque no se los pida el SAT. Entreguen su contabilidad. Todo su libro diario, su mayor, su inventarios y balances. Bueno, eso es recordando lo que ya habíamos platicado antes. Entonces, ahorita lo que tenemos que ver es que cada escrito que vayamos a presentar, normalmente los de Hacienda son muy mañosos. Ya saben, ellos tienen su técnica. Su técnica es venirnos a preguntar, hacer cuestionarios, pedirnos información. Oye, explícame por qué esto, por qué el otro. Y hay cuestiones que sí tenemos que estar muy atentos para saber qué no vamos a decir, como se los dije desde el punto uno, y qué sí podemos decir para evitar que nos autoincriminemos. La narrativa que hagamos tiene que ser impecable. Inclusive, en mi caso, cuando hemos asesorado empresas donde ya vimos que el SAT viene a tirar, que viene a tirar operaciones, a calificarlas de falsas, a veces el SAT son muy mañosos y nos piden dos, tres cositas, ¿no? Se las damos. Pero además, a la hora que revisamos el entorno de controles que lleva la empresa, reportes que se hacen en la empresa, yo lo que les recomiendo, mira, además de eso que nos pidieron, vamos a darles todo esto, para que luego no salgan con las ramas de que es que lo que me diste no fue suficiente para que yo validara que realmente tus operaciones
son reales y no son falsas. Miren, un escrito mal hecho puede puede ser usado en nuestra contra, porque implícitamente o tácitamente reconocemos algo y ya está escrito, está firmado para dónde te haces. Podemos confundir al auditor si no explicamos y se redactan bien las cosas. Ese es otro de los aspectos que tenemos que cuidar. Tenemos que mantener un tono colaborativo porque precisamente digo, el trabajo de ellos es revisarnos. El trabajo de nosotros es demostrar que estamos bien. Y es muy importante que esto de ser colaboracionista con la auditoría no quiere decir decirle al auditor sí a todo. O poner cuestiones, escribir cosas que nos van a comprometer, nada más por quedar bien o causar lástima. Los auditores no van a tener lástima. Su objetivo de la auditoría es cobrarnos el mayor importe de impuestos posibles. Ese es el objetivo de la auditoría. Y no comentes cosas que pudieran dar lugar a que si ya ellos traían su programa de auditoría para revisar determinadas cuestiones, pues tú les abras la puerta para que revisen otras y se complique la situación. Por eso es muy importante que cada escrito vaya bien respondido en forma precisa y clara, no extendernos más de la cuenta y bueno, y en algunos casos si nos preguntan cosas, no andar inventando, sino decir, ¿sabes qué? Por el momento no tengo esa información, pero aquí está lo que sí tenemos en los puntos tal, tal y tal, y esta te pido una prórroga para investigar, a ver en mis archivos y dártela como tú pretendes. Miren, y el quinto punto, que es el más importante de todos, es que tenemos que construir una estrategia preventiva. Preventiva. Una auditoría fiscal no la vamos a poder atender bien improvisando cosas. Hay que prevenir. Hay que tener una disciplina fiscal. Por eso hay muchos despachos y libros y autores que hablan en inglés, compliance fiscal, tax compliance, que no es nada más que asegurarnos de que cumplamos con las reglas del juego, no solamente con el pago de impuestos, sino con los demás elementos que hoy en día son necesarios. Hacienda se ha puesto pesadísimo, sobre todo con ese tema de operaciones, son falsas o son reales, ahí en devoluciones de impuestos súper pesados, en auditorías, sean de gabinete, que son las que estamos platicando, súper pesados también, o sea, casi te dicen, no te creo, ni aunque no te creen nada, punto. Ese es el papel, el rol que juegan. Ya con los tribunales es un poco distinto, pero recuerden, pago, transferencia y facturas no son suficientes, ¿eh? Ténganlo clarito. Entonces, lo que sí puedes hacer es implementar una revisión fiscal trimestral o semestral. Nosotros en Cuentas Claras hacemos auditorías electrónicas a cualquier parte del país sin ningún problema. Sentaditos desde nuestra oficina, te decimos qué nos tienes que mandar para hacer este tipo de revisiones trimestrales. O las puedes hacer con el despacho que está a la vuelta de tu esquina de tu negocio, pero hay que hacerlo. Segunda recomendación, revisen las famosas listas negras. Realmente hay veces que tenemos un proveedor que se desapareció. Un proveedor que no pudo pagar o no quiso pagar y se desaparece. Ese proveedor va a salir en una lista negra. Y si con ese proveedor tú hiciste operaciones reales, va a venir el SAT y te va a decir, no, esa operación es falsa. Por eso hay que estar muy atentos. Y si tenemos un proveedor que salió en la lista de factureros, que en la lista de factureros no solamente aparecen, como ya les dije, quienes facturan, quienes venden facturas, sino también los que se desaparecen, se le pelan al fisco sin pagar. Entonces, detectando eso, híjole, ya salió este proveedor publicado ahí. Tenemos inmediatamente que acopiar más información sobre ese proveedor, irlo a los archivos, a ver qué más tenemos
porque nos van a venir a tocar la puerta o nos van a mandar una carta que dice, oye, detectamos que hiciste operaciones con este proveedor, puedes autocorregirte o mándame aquí la información de que sí fue una operación real la que tuviste con el proveedor fulano. Entonces, revisen esas listas de EFOS. Yo veo que casi nadie las revisa. Ya se vienen a enterar cuando está Hacienda tocándoles la puerta, mandándoles al buzón tributario un documento donde dice, oye, fulanito salió en EFO, tú has realizado operaciones con él, autocorrígete, digo, ellos se dicen autocorrígete, o sea, ve y paga, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con revisar sus listas de EFOS. Cada vez que salgan, tengan a alguien revisando que sus proveedores no estén allí. Y de este quinto consejo, la parte más importante siempre es tengan su contabilidad depurada. Si cancelaron facturas, vean que se hayan cancelado en el sistema del SAT, no nada más interna y administrativamente, sino también en la parte del SAT, y documenten la razón de la cancelación de esa factura, ya sea que hubo un error en un precio, en un producto, y se hizo de nueva cuenta esa factura. Cada factura cancelada, tengan un archivito donde qué pasó, por qué se canceló, el cliente ya no lo quiso, facturamos y no habíamos entregado la mercancía, el cliente devolvió la mercancía. Si el cliente devolvió, pues lo más sano sería hacer una nota de devolución de mercancía con su entrada al almacén, etcétera. El chiste es que si cancelamos facturas, el SAT va a decir, oye, pues la cancelaste, ¿verdad? Sí, qué bueno. A lo mejor la cancelaste porque el cliente no te quiso pagar, pero aunque el cliente no te haya pagado para efecto del impuesto sobre la renta, tú me debes. Salvo que seas persona física, donde normalmente las personas físicas acumulamos, si cobramos, entonces si pagamos, pero si no nos pagan, no hay problema. Pero en las empresas que son personas morales y que tienen el régimen de que una vez que facturan, tienen la obligación de acumular ese ingreso, excepción hecha de los contribuyentes, personas morales reciclos, es muy importante entonces que factura cancelada tengamos una explicación. Oye, si se refacturó, pues perfecto, esta se refacturó en tal lugar, con tal factura y listo. Pero si se canceló de plano la operación, sí ténganlo bien documentado porque el SAT no se la va a creer. Por acuérdense que hay varias cuestiones donde dice, oye, ya prestaste el servicio, acumulas. Estoy hablando de empresas, personas morales, de régimen general. Eh, Entregaste la mercancía, acumulas. Entonces, hay muchas cuestiones. Ustedes como empresarios deben de ponerse bien las pilas. Los temas contables tienen que entenderlos bien. Tomen un cursito o un cursote. Hay muchos hoy en día por internet, hasta gratis. Pueden aprender el ABC de la contabilidad. Y no me refiero al cargo y el abono y esas cosas, sino a la información que finalmente queda en una balanza de comprobación, queda en un balance, queda en un estado de resultados, en el llamado posición financiera, que antes era el balance. Ese tipo de cuestiones son las que ustedes deben de aprender. Pues amigos, esos son los 5 mejores consejos que les doy para que puedan salir bien librados de una auditoría. Un último sería asesórese debidamente. Si tienen una asesoría, tengan un asesor externo como nosotros. Podemos ayudarles en esas fases, en esos momentos traumáticos y difíciles. Tenemos experiencia en cómo manejarlo. Bien, y en conclusión, una auditoría de revisión de gabinete nunca la tomen a la ligera, no porque no tengan gente extraña adentro de sus oficinas. Es una auditoría light, son igual de pesadas que si tuviéramos adentro 3, 4 auditores ahí viniendo cada semana. Entonces, pónganse muy atentos, hay que responder bien y a tiempo. Si lo hacemos bien, vamos a minimizar el impacto de esa auditoría. En lugar de que salga en 100, a lo mejor nos sale en 15, en 20, que ya es minimizar el primer impacto. Luego vendría la defensa.
Pero como siempre, mi mejor recomendación ante los abusos de la autoridad, no te dejes. Cuentas Claras te asesora y te defiende en toda la República Mexicana.